A los 51 años, cuando muchos creían que la vida sentimental de Angélica Vale pertenecía ya al pasado o, al menos, a un capítulo cerrado con discreción, la actriz sorprendió al romper un silencio que había mantenido durante mucho tiempo. No fue un anuncio preparado con grandes titulares ni una entrevista cuidadosamente orquestada. Fue más bien una confesión que surgió con naturalidad, casi como si las palabras hubieran esperado el momento exacto para salir. Durante años, Angélica había aprendido a proteger su vida privada con una firmeza casi impenetrable. El público conocía su sonrisa, su talento, su capacidad para hacer reír y emocionar, pero sabía muy poco sobre lo que ocurría cuando las luces del escenario se apagaban. Aquella reserva no era casualidad. Había nacido de experiencias, de heridas que no siempre se ven, de la necesidad de preservar algo que no podía compartirse con el mundo entero. Por eso, cuando finalmente dijo que había encontrado el amor verdadero, quienes la escucharon percibieron de inmediato que no se trataba de una frase ligera. Había en su voz una serenidad distinta, una certeza que no necesita exageraciones. No hablaba como alguien deslumbrado por la pasión repentina, sino como una mujer que había aprendido a reconocer la calma cuando por fin llega. La noticia de que, además, estaba preparando una boda provocó una ola de sorpresa. No una sorpresa escandalosa, sino esa mezcla de incredulidad y ternura que surge cuando alguien a quien se ha visto luchar durante años finalmente encuentra un momento de felicidad. Muchos seguidores, al escucharla, sintieron que no estaban ante un titular más, sino ante una historia profundamente humana. Lo más llamativo era la manera en que Angélica describía esta nueva etapa. No hablaba de lujo ni de celebraciones espectaculares, ni de vestidos deslumbrantes o ceremonias multitudinarias. Hablaba, en cambio, de tranquilidad, de una ceremonia íntima, de la presencia de las personas que realmente forman parte de su vida, de la idea de celebrar no un espectáculo, sino un compromiso sincero. Quienes han seguido su trayectoria saben que la vida de Angélica siempre ha estado rodeada de ruido. Cámaras, entrevistas, giras, grabaciones, compromisos interminables. En medio de ese torbellino, la posibilidad de construir algo en silencio, algo que no dependiera de la aprobación pública, parecía casi un lujo. Y, sin embargo, era precisamente eso lo que ahora valoraba más que nunca. Según personas cercanas, el cambio en ella no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Primero, una serenidad nueva en su manera de hablar. Luego, una sonrisa que aparecía con mayor facilidad, incluso cuando no había cámaras delante. Después, una luz distinta en la mirada. Ese brillo difícil de explicar que muchas veces delata la felicidad antes de que se pronuncie una sola palabra. Durante mucho tiempo, nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Algunos amigos intuían que había alguien especial en su vida, pero Angélica no confirmaba ni negaba nada. No era un secreto deliberado, sino una especie de refugio. Quería que aquello creciera lejos de la presión,
lejos de las expectativas que tantas veces habían complicado su pasado. La decisión de hablar llegó cuando ya no sentía miedo. Y tal vez esa sea la clave de todo. Porque no se trataba solo de enamorarse otra vez, sino de permitirse creer de nuevo en la posibilidad de compartir la vida con alguien. En una conversación que luego sería recordada por muchos, Angélica explicó que el amor verdadero no siempre llega de la forma en que uno lo imagina. A veces no aparece con fuegos artificiales ni con gestos grandiosos. A veces llega en silencio, en la calma de una conversación, en la sensación de estar en casa incluso cuando se está lejos. Esa descripción conmovió a quienes la escucharon, porque no hablaba como una actriz interpretando un papel romántico, sino como una mujer que había atravesado la soledad, la duda, el cansancio emocional, y que finalmente había encontrado algo diferente. Un amor que no exigía, que no presionaba, que simplemente estaba allí. Preparar una boda, en ese contexto, no era un acto impulsivo, sino una consecuencia natural. No un punto de partida, sino un paso más en un camino que ya había demostrado su solidez. Se dice que cuando empezó a pensar en la ceremonia, Angélica insistió en una idea muy clara. Quería que todo fuera sencillo. No porque no pudiera permitirse algo más grande, sino porque no lo necesitaba. Después de tantos años en el mundo del espectáculo, comprendía que los momentos verdaderamente importantes no dependen de la magnitud, sino de la autenticidad. La imagen que algunos amigos describen es casi íntima. Una celebración rodeada de naturaleza o de un espacio tranquilo, música suave, conversaciones sinceras, abrazos largos. Nada que ver con los eventos deslumbrantes que suelen asociarse con las figuras públicas. Quizá, en el fondo, esa boda representa algo más profundo que un compromiso sentimental. Representa la reconciliación con una parte de sí misma que durante años permaneció en silencio. La parte que todavía creía en la posibilidad de amar sin miedo. También representa el paso del tiempo, no como una pérdida, sino como una ganancia, porque hay amores que solo pueden comprenderse cuando uno ha vivido lo suficiente para distinguir entre la ilusión y la verdad, entre el entusiasmo pasajero y la serenidad duradera. Angélica ha dicho en más de una ocasión que, si hubiera encontrado este amor en otro momento de su vida, quizá no habría sabido reconocerlo. Tal vez lo habría confundido con algo demasiado simple, demasiado tranquilo. Pero ahora entiende que la tranquilidad es, en realidad, una de las formas más profundas de la felicidad. Para el público, su historia tiene algo de esperanza. En un mundo donde las historias de amor suelen presentarse como intensas pero efímeras, la idea de que alguien pueda encontrar un sentimiento auténtico a los 51 años resulta inspiradora. No porque el amor tenga edad, sino porque demuestra que la vida siempre guarda capítulos inesperados. Mientras la fecha de la boda se acerca, Angélica parece más serena que nunca. No hay ansiedad en sus palabras, ni urgencia en sus gestos. Solo una certeza tranquila, como quien ha entendido
aprendido que las cosas verdaderamente importantes no necesitan prisa. Y quizá eso sea lo más significativo de todo. No se trata solo de que haya encontrado el amor, sino de que lo ha encontrado en el momento en que estaba lista para comprenderlo, para cuidarlo y para vivirlo con la madurez que solo el tiempo puede enseñar. Después de años bajo los reflectores, la vida de Angélica Vale comenzó a cambiar de una manera que el público apenas pudo percibir. Para muchos, ella seguía siendo la artista carismática, la mujer que siempre encontraba la manera de sonreír ante las cámaras, la figura cercana que parecía llevar la alegría como parte natural de su personalidad. Sin embargo, lejos de los escenarios y de los estudios de grabación, existía otra realidad mucho más silenciosa. Hubo un periodo en el que el cansancio emocional empezó a pesar más que cualquier éxito profesional. No fue un momento concreto, ni un acontecimiento repentino, sino una acumulación de experiencias, de decepciones, de expectativas que no siempre se cumplieron. Poco a poco, Angélica comenzó a sentir que su corazón necesitaba descanso, que ya no tenía la misma energía para abrirse con facilidad ni para creer en promesas que podían desvanecerse. Quienes la conocían bien notaron el cambio. No era una tristeza evidente ni una actitud amarga. Era más bien una especie de reserva, una prudencia que antes no estaba alisa allí. Angélica empezó a hablar menos de su vida personal, a evitar preguntas que antes respondía con naturalidad, a sonreír de una manera que a veces parecía más protectora que espontánea. En esos años, el trabajo se convirtió en un refugio. Los proyectos, las grabaciones, los compromisos profesionales le ofrecían una estructura, una rutina que le permitía concentrarse en algo concreto y dejar en segundo plano las preguntas que no tenían respuesta. Sin embargo, incluso en medio de esa actividad constante, había momentos de silencio que nadie más podía ver. Las noches en particular eran diferentes. Cuando el ruido del día desaparecía y la casa quedaba en calma, era imposible no pensar en el paso del tiempo, en las decisiones tomadas, en las cosas que no habían resultado como se esperaba. No eran pensamientos dramáticos, sino reflexiones tranquilas, a veces melancólicas, que acompañaban el final de cada jornada. Durante ese periodo, Angélica empezó a comprender algo importante. El amor no es solo una historia romántica, también es una responsabilidad emocional. Una entrega que puede dejar huellas profundas cuando no funciona. Y tal vez por eso, sin darse cuenta, empezó a protegerse más. Algunas personas interpretaron esa actitud como frialdad o desinterés, pero quienes estaban cerca sabían que no era así. No había dejado de creer en el amor. Simplemente había dejado de buscarlo. Había aprendido a vivir con su propia compañía, a encontrar estabilidad en la vida cotidiana, a descubrir que la tranquilidad también puede ser una forma de plenitud. La relación con su familia se volvió aún más importante. Pasar tiempo con sus seres queridos, compartir comidas sencillas, escuchar historias, reír sin necesidad de impresionar a nadie.
Esas cosas adquirieron un valor que antes, en medio del el ritmo frenético de la vida pública, podía pasar desapercibido. También hubo un redescubrimiento personal. Angélica comenzó a dedicar tiempo a actividades que no tenían nada que ver con el espectáculo, momentos en los que podía ser simplemente ella misma, sin expectativas externas. Esos espacios de intimidad le permitieron reconstruir algo fundamental: la relación consigo misma. Porque a veces, después de atravesar etapas difíciles, lo primero que uno necesita no es encontrar a otra persona, sino volver a encontrarse a sí mismo. Recuperar la calma, la confianza, la sensación de que la vida puede seguir siendo hermosa, incluso sin grandes acontecimientos. Hubo entrevistas en las que, al preguntarle por el amor, Angélica respondía con frases breves, elegantes pero evasivas. No era que no quisiera hablar, era que no sentía que tuviera algo que decir. Su vida sentimental en ese momento no era una historia que quisiera contar, sino un capítulo que prefería dejar en silencio. Con el tiempo, esa decisión de mantenerse al margen del amor dejó de ser una defensa y se convirtió en una forma de equilibrio. Ya no era un refugio temporal, sino un estado en el que se sentía cómoda. Había aprendido que la felicidad no depende necesariamente de estar en pareja, que la paz interior puede construirse de muchas maneras distintas. Sin embargo, incluso en esa tranquilidad, había una pequeña parte de su corazón que permanecía abierta, aunque ella misma no siempre lo notara. No era una esperanza consciente, ni una espera activa. Era simplemente la posibilidad de que la vida, en algún momento, pudiera sorprenderla de nuevo. Y tal vez esa fue la razón por la que, cuando el amor finalmente apareció, no lo hizo en medio de la confusión ni del miedo, sino en un momento de serenidad. Porque Angélica ya no estaba buscando llenar un vacío, sino compartir una vida que ya estaba completa. Mirando hacia atrás, ella misma reconocería después que aquellos años de silencio y de distancia no habían sido un tiempo perdido. Habían sido, en realidad, una preparación, un aprendizaje lento y profundo que le enseñó a reconocer lo que realmente importa, a distinguir entre la emoción pasajera y el afecto verdadero, entre la ilusión y la estabilidad. Fue en ese espacio de calma, construido con paciencia, donde su corazón volvió a estar listo para sentir. No de la manera impetuosa de la juventud, sino con una madurez que transforma el amor en algo más sólido, más consciente y, quizás, más duradero. El momento en que aquel hombre apareció en la vida de Angélica no tuvo nada de extraordinario a primera vista. No hubo una escena digna de una película ni una casualidad espectacular que pareciera escrita por el destino. Fue un encuentro sencillo, casi discreto, en un entorno donde nadie imaginaba que estaba comenzando una historia importante. Se conocieron a través de amigos en común, en una reunión pequeña, de esas en las que las conversaciones fluyen sin prisa y las horas pasan sin que nadie lo note. Al principio, él no parecía diferente a los demás invitados. Era tranquilo, observador,
y hablaba con una serenidad que contrastaba con el ritmo acelerado al que Angélica estaba acostumbrada en su vida profesional. Lo que llamó su atención no fue algo evidente, sino una sensación. Con él no había tensión ni necesidad de impresionar. No hacía preguntas indiscretas ni parecía interesado en su fama. La trataba con una naturalidad que para ella resultaba inesperadamente reconfortante. La primera conversación fue larga, pero no intensa en el sentido dramático. Hablaron de cosas simples: viajes, música, recuerdos de la infancia, pequeñas anécdotas que normalmente no tienen importancia, pero que cuando se comparten con la persona adecuada, crean una cercanía silenciosa. Al despedirse aquella noche, Angélica no pensó que ese encuentro tendría continuidad. Sin embargo, días después, volvió a encontrárselo en otra reunión, y luego en otra más. Poco a poco, comenzaron a coincidir con mayor frecuencia, hasta que las conversaciones dejaron de ser casuales y empezaron a ser buscadas. Había algo en la forma en que él escuchaba que la hacía sentirse comprendida, sin necesidad de explicarlo todo. No interrumpía, no daba consejos apresurados, no intentaba interpretar cada palabra. Simplemente estaba presente. Y esa presencia, tranquila y constante, empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida de Angélica. Durante mucho tiempo, ella no quiso poner nombre a lo que estaba sintiendo. Después de años de proteger su corazón, había aprendido a desconfiar de las emociones que surgen demasiado rápido. Prefería observar, dejar que el tiempo revelara lo que las primeras impresiones no pueden mostrar. Las primeras salidas fueron discretas, casi invisibles para el mundo exterior. Caminatas largas, cafés tranquilos, conversaciones que se extendían hasta la noche. No había urgencia, no había promesas. Solo el descubrimiento progresivo de dos personas que empezaban a sentirse cómodas en la compañía del otro. En una de esas tardes, mientras hablaban sin un tema específico, Angélica tuvo una sensación inesperada. Se dio cuenta de que no estaba pensando en el pasado ni preocupándose por el futuro. Estaba simplemente allí, viviendo el momento. Y esa tranquilidad le reveló algo que no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de los meses, la relación fue creciendo de manera natural. No hubo un instante preciso en el que decidieran que estaban juntos. Fue algo que ocurrió casi sin darse cuenta. Un día comenzaron a llamarse para saber cómo estaba el otro. Al siguiente compartían pequeños planes, y luego ya era difícil imaginar la rutina sin esas conversaciones. Él no intentaba cambiarla ni ocupar todos sus espacios. Respetaba su trabajo, su independencia, su necesidad de silencio. Y eso, paradójicamente, fue lo que la acercó más a él. Porque Angélica comprendió que el amor no siempre se construye sobre grandes gestos, sino sobre la capacidad de convivir con la libertad del otro. Algunas personas cercanas empezaron a notar el cambio antes que ella misma. Había una ligereza nueva en su manera de moverse, una calma distinta en su voz.
No era la euforia del enamoramiento juvenil, sino algo más profundo, más estable. Un día, mientras caminaban juntos después de cenar, él le dijo algo sencillo que ella nunca olvidaría, que la admiraba no por lo que el público veía, sino por la fortaleza silenciosa que había aprendido a construir. Aquellas palabras la emocionaron más de lo que esperaba, porque sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien la veía en su totalidad. Fue en ese momento cuando Angélica comprendió que aquel encuentro casual había cambiado algo esencial en su vida. No se trataba solo de tener compañía, sino de haber encontrado a alguien con quien podía ser completamente ella misma, sin máscaras ni expectativas. La relación continuó creciendo con la misma calma con la que había comenzado. No había prisa por definir el futuro ni por tomar decisiones apresuradas. Ambos parecían entender que las cosas más valiosas necesitan tiempo para fortalecerse. Y así, casi sin darse cuenta, lo que empezó como una conversación entre desconocidos se transformó en un vínculo profundo. Un vínculo que no nació del deslumbramiento, sino de la confianza. No de la intensidad pasajera, sino de la serenidad compartida. Años después, Angélica diría que el verdadero cambio no ocurrió el día en que se conocieron, sino el día en que comprendió que ya no tenía miedo de volver a amar, porque aquel hombre no solo había entrado en su vida, sino que había abierto una puerta que ella creía cerrada para siempre. Durante mucho tiempo, la relación permaneció lejos de la mirada pública. No fue una decisión tomada en un momento concreto, sino algo que surgió de manera natural. Ambos comprendían que lo que estaban construyendo era frágil en sus primeras etapas, y que exponerlo demasiado pronto podía someterlo a presiones innecesarias. Angélica, acostumbrada a la atención constante de los medios, sabía bien cómo una historia puede deformarse cuando se convierte en un rumor. Por eso eligió el silencio, no como un secreto lleno de tensión, sino como una forma de protección. Había aprendido que algunas cosas crecen mejor cuando nadie las observa. Sin embargo, el cambio en ella empezó a ser evidente para quienes la conocían bien. Amigos cercanos notaron que su manera de reír era distinta, más ligera. En las conversaciones, su mirada parecía más tranquila, como si hubiera encontrado un equilibrio que antes le faltaba. También comenzaron a aparecer pequeños detalles que despertaban la curiosidad. Llegaba a ciertos eventos acompañada, pero sin hacer presentaciones formales. En ocasiones mencionaba a alguien en sus historias, sin dar nombres ni explicaciones. Nada concreto, pero suficiente para que las preguntas comenzaran a surgir. Los seguidores más atentos percibieron que había algo diferente. No era una transformación radical, sino una serenidad nueva, una seguridad que no necesitaba proclamarse. Y, como suele ocurrir, el silencio terminó alimentando las sospechas. A pesar de ello, Angélica se mantuvo firme en su decisión de no hablar. Sentía que aún no era el momento, que aquello pertenecía a un espacio íntimo que todavía no quería compartir con el mundo. En ese periodo,
La relación se fortaleció lejos de las cámaras, lejos de los titulares, en la sencillez de la vida cotidiana. Y tal vez fue precisamente esa discreción lo que permitió que el vínculo creciera con una solidez poco común. El momento en que la verdad comenzó a revelarse no fue un anuncio repentino ni una confesión dramática. Fue algo más sutil, casi inevitable. Con el paso del tiempo, resultaba cada vez más difícil ocultar la felicidad que Angélica sentía. En una entrevista, al ser preguntada sobre su vida personal, respondió con una sonrisa distinta, una que parecía contener una historia que ya no podía permanecer en silencio. Sus palabras fueron sencillas, pero claras. Estaba viviendo una etapa muy feliz y por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz consigo misma. Aquella declaración despertó una gran curiosidad. Los rumores se intensificaron y pronto comenzaron a aparecer informaciones sobre la posibilidad de una boda. Al principio, muchos pensaron que se trataba solo de especulaciones, pero la propia Angélica terminó confirmando que, en efecto, estaban preparando una ceremonia. La noticia sorprendió al público, pero también generó una reacción inesperadamente cálida. Lejos de los escándalos o las polémicas, la mayoría de las personas recibió la información con alegría, como si sintieran que aquella felicidad era merecida después de tantos años de discreción. Angélica explicó que la boda no sería un espectáculo, sino un momento íntimo, un acto simbólico que representaba un nuevo comienzo. No buscaba impresionar, sino celebrar. Y esa sinceridad fue, quizás, lo que más conmovió a quienes escucharon sus palabras. Para Angélica, hablar del futuro significaba inevitablemente hablar de la familia. Durante años, su papel como madre y como hija había sido el centro de su vida, y cualquier decisión importante debía tener en cuenta ese equilibrio. Lo que más la convenció de dar el paso hacia el matrimonio no fue solo el amor que sentía, sino la armonía que su pareja logró crear con su entorno más cercano. La forma en que se integró con naturalidad, sin imponer nada, sin alterar los vínculos existentes, fue algo que ella valoró profundamente. En varias ocasiones, Angélica ha dicho que el verdadero amor no se mide únicamente por lo que ocurre entre dos personas, sino por la manera en que esa relación se relaciona con el resto del mundo que las rodea. Pensar en el futuro ya no le producía ansiedad. No imaginaba grandes planes ni metas grandiosas. Imaginaba más bien una vida tranquila. Conversaciones largas al final del día, momentos compartidos en familia, la sensación de estabilidad que durante tanto tiempo había buscado sin saberlo. También hablaba de algo que antes le resultaba difícil: la confianza. Con el paso de los años, había aprendido que confiar no significa ignorar los riesgos, sino aceptar que la vida siempre implica una cierta incertidumbre. Y por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no le daba miedo. A los 51 años, Angélica Vale no sentía que estuviera comenzando desde cero,
sino que estaba continuando una historia que finalmente había encontrado su rumbo. El amor que ahora vivía no tenía la intensidad impetuosa de la juventud, pero poseía algo más profundo: la certeza. Mirando hacia atrás, comprendía que cada etapa, incluso las más difíciles, había sido necesaria para llegar hasta ese momento. Las desilusiones le habían enseñado a conocerse mejor. La soledad le había mostrado que la felicidad no depende de nadie más. El tiempo le había dado la paciencia que antes no tenía. La boda, en ese sentido, no era un final ni una meta, sino un símbolo. Representaba la decisión de compartir la vida con alguien desde la libertad, no desde la necesidad. Angélica ha dicho que lo más importante que aprendió es que el amor verdadero no siempre llega cuando uno lo busca, sino cuando uno está preparado para recibirlo. Y que, a veces, el mayor acto de valentía no es enamorarse, sino volver a creer. Hoy, al hablar de su vida, no lo hace con euforia ni con dramatismo, sino con una serenidad que transmite confianza. La misma serenidad de alguien que ha atravesado tormentas y ha descubierto que, después de todo, la calma existe. Y así, sin ruido, sin prisa y sin miedo, Angélica Vale comenzó uno de los capítulos más importantes de su historia. El de un amor maduro, consciente y profundamente humano, que llegó cuando menos lo esperaba, pero en el momento exacto en que estaba lista para vivirlo.